Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón del Aprendizaje, el podcast que te hablará sobre los temas más fundamentales de la administración. Un podcast donde descubrirás temas como liderazgo, innovación y más. Mi nombre es Asael, comenzamos. Temporada 1. Episodio 1. Fundamentos de la administración. Para ello contamos con un invitado especial. Es licenciado y maestro en administración empresarial. Su nombre es Esdras Sánchez. Hola, Sara, ¿qué tal? Dime. Mira, queremos saber desde tu punto de vista cuáles son estos enfoques fundamentales que hoy en día las empresas deben tener. Mira, hoy en día existen muchos conceptos o muchas ideas por varios autores. Sin embargo, desde mi punto de vista, hay cuatro elementos esenciales que debe tener una organización, que es el planear. Obviamente, cualquier organización debe de saber cómo va, hacia dónde se va a dirigir. La planeación por ello es sumamente esencial. También es esencial que una empresa sepa organizar en todos sus niveles y en todas las acciones que vaya a ejecutar, que sepa también controlar y que sepa por último supervisar. Esas, creo yo, son los elementos fundamentales que debe de contar una organización. Claro, me parece muy interesante que menciones esto de la planeación. De hecho, pues sin planeación, sin el hecho de fijarte un objetivo o una meta, pues no existiría esto de la planeación, ¿verdad? Mira, los fundamentos hoy en día creo yo que son muy amplios, muchos autores dan a conocer diversos. Sin embargo, desde mi punto de vista te puedo decir que la planificación, el control, la organización y la dirección son los elementos primordiales que debe tener una organización en esta actualidad. Claro, me parece muy interesante esto que mencionas de la planeación y de la organización, dado que por ende sabemos de que si no hay una buena organización, pues menos se va a poder llevar a cabo todo este proceso de la planeación, ¿no es así? Sí, es correcto. Bien, pasando a un poquito más de este tema, quisiera saber cuál crees que sea, cuál de estos cuatro elementos sea más importante para ti dentro de la empresa. Mira, yo no los podría jerarquizar porque todos tienen un valor significativo en la empresa. Recuerda que no podemos organizar si no conocemos qué estamos organizando. Por ello la planeación es sumamente esencial, porque la planeación nos va a decir hacia dónde queremos llegar. O sea, va a ser parte de nuestro pilar como organización. El planear nos va a servir, por ejemplo, en decirnos nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra misión, toda esa parte tiene que quedar definida en la planeación. Y una vez que esté definida en la planeación, ya podemos empezar a organizar cómo se van a llevar a cabo esas tareas, cómo se va a desarrollar, cómo vamos a llevar el cumplimiento de la misión, de los objetivos y los valores. Me parece muy interesante que menciones esto de la misión y la visión. Hasta donde yo tengo entendido, hoy en día hay muchas empresas que no tienen muy claro la misión y la visión que tienen dentro de esta sociedad. Simplemente crean este factor de empresarial sin darse cuenta de qué es lo que quieren llevar hacia, a final de cuentas, los consumidores, ¿no? Claro, mira, hoy en día nos encontramos misiones y visiones, hasta me atrevo a decir, bastante irracionales. ¿Y por qué? Porque para crear una misión y una visión primero tenemos que aterrizar dónde estamos y hasta dónde queremos llegar, como tú bien lo sabes. Sin embargo, hay muchas empresas que se ponen visiones o misiones, digamos, a mediano, incluso hasta lejano plazo. ¿Por qué? Porque primero por ejemplo, un negocio, su misión podría decir, quiero vender a nivel República Mexicana, ok, pero tendría que concentrarse primero en su entorno, en lo que le es posible. Es correcto. Una vez que cumplas y que llegues a un nicho de mercado un poco más amplio, bueno, y que se crea tu patrimonio y se va desarrollando van creciendo todas estas actividades, pues podríamos ir creciendo. Exactamente, pero no es posible que como un negocio pequeño tengas una visión de llegar a lejano, ¿cómo puedes decirte? Que quieras crecer de forma grande, exactamente. Pero sin embargo hay excepciones.
Hoy en día escuchamos de que Oxxo hace unos años atrás era un carrito, un puesto afuera de cualquier esquina y hoy lo vemos como una cadena muy grande, ¿no? Supongo yo que se debe a estos elementos que ya nos mencionaste, ¿no? Oxxo ha sabido tener una buena organización, una buena planeación, una buena ejecución de todos los elementos en conjunto, ¿no? Sí, claro, claro, va de la mano también con las personas que están enfrente de la organización. Por eso también quizás a lo largo de este segmento vamos a encontrar el liderazgo, las competencias y todo ese tipo de elementos que va a tener un líder o que va a tener un jefe dentro de la organización. Por eso es esencial que personas que cuenten con capacidades de resolución de conflicto, de toma de decisiones, estén al frente de estas organizaciones. Entonces eso nos va a permitir el cumplimiento de nuestros objetivos y de nuestras metas. Si bien es cierto, al principio era un negocio muy pequeño, el hecho de, como bien lo dijimos, saber administrarlo ha logrado que hoy en día tenga presencia en todos los estados de la República. Claro, eso me parece muy interesante, pues ya que hemos tenido o estamos inmersos en todo este mundo de la organización, simplemente nos damos cuenta en el día a día de cómo organizamos nuestras propias cosas, ¿no? Cómo organizamos desde nuestra forma de vestirnos a lo mejor, o qué vamos a comer en el día, o qué vamos a hacer simplemente en el día. Creo que yo me voy más por la parte organizacional de todos estos aspectos. Me parece un punto clave para que una empresa o cualquier ente pueda desarrollarse a escalas inmensurables, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, cualquier organización teniendo objetivos claros y cumpliendo estos requisitos que te digo, porque hoy en día, como lo vuelvo a repetir, pues muchos autores refieren que pueden ser más de 5, incluso hasta 6 fundamentos de la administración, pero pienso yo que con estos 4 un negocio puede crecer de forma gradual, pero ellos siempre y cuando cuiden el patrimonio. Edras, bajo todos estos aspectos, ¿cuáles tú consideras que puede llegar a ser un riesgo para un administrador en desarrollarse en esta área de la planificación, de la organización? Para ti, ¿qué sientes que se le dificultaría más a un administrador? Digo, más que nada porque los administradores precisamente van enfocados o estudian esas partes para que puedan llegar a hacerlo bien, ¿no? Pero hay que tener siempre en cuenta que pues no siempre se puede manejar la situación. Mi pregunta en concreto sería, ¿cuál es el área más difícil para un administrador en el que se pueda desempeñar? Mira, yo no considero que sea difícil a algunos. Es cierto que todos tenemos capacidades y habilidades diferentes para desarrollar ciertas tareas, ¿no? Pero pienso yo que las organizaciones descuidan mucho el último punto. Creo que el último punto, ya cuando es el control, mucha gente o muchas organizaciones, me atrevo hasta a decir, descuidan ese punto. ¿Por qué? Porque el control nos va a servir a encontrar áreas de mejora en la organización, en la planificación y en la ejecución de nuestras tareas. Y mucha gente, como dice, me quedó bien, me salió bien, no se conforma con esos resultados, y en la etapa del control no lo ejecuta o no lo ejecuta al 100%. De la manera que exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, para el administrador debe de enfocarse siempre, darle prioridad en todos esos niveles que te estoy mencionando. ¿Para qué? Para que la organización siga creciendo. El hecho de que haya salido bien una actividad no significa que se pueda mejorar, más bien significa que se puede mejorar. ¿Por qué? Porque a veces encontramos, si una tarea la hicimos en 10 días bien, a veces podemos optimizar recursos para que esa misma tarea la hagamos en 5 días. Buscar la forma de optimizar el tiempo y tener una productividad dentro de él, ¿no? Pues mira, a mí me parece demasiado importante esto que mencionas de la productividad, porque si bien es cierto, hay empleados que nada más van y hacen como que trabajan y realmente no están produciendo o no están siendo efectivos dentro de la empresa, ¿no? Yo creo que más que nada este tema se debe a temas de comunicación tanto personales e interpersonales, ¿no? Yo creo que dentro de una organización debe ser clara y concisa esta comunicación, ya que como fundamento principal también de la administración debe estar claro este concepto de la comunicación,
todo lo que pasa en torno a la empresa, a las empresas, tanto de adentro para afuera y de afuera para adentro, y Sí, claro, la comunicación es un factor, un elemento importante en todas las organizaciones. Debe ser bien definida por los niveles jerárquicos y debe ser clara en el aspecto de los medios en los que queremos llegar a ser, en los que queremos llegar la comunicación. Digo, es un trabajador si espera que si está acostumbrado que su jefe le habla de forma presencial, pues nunca va a estar percatado en una comunicación por medios electrónicos. claro, nunca va a ser más allá de lo que está acostumbrado, ¿no? Esta parte de lo que siempre ha hecho, ¿no? En Sí. la forma que lo desempeña. Sí, claro, y la comunicación, por ejemplo, yéndonos un poquito más arriba, debe de ser también directa. No es lo mismo estar en mesas directivas, no es lo mismo estar con los obreros o con los trabajadores, y no es lo mismo tampoco pues con un nivel educativo diferente. No es discriminar tampoco, pero sí tener claro, por ejemplo, si un abogado o estás en un despacho de abogados y te vas al área administrativa, pues los abogados en ciertos momentos no te van a entender tus tecnicismos. Claro. Entonces ahí es cuando dices, hay barreras de comunicación. ¿Por qué? Porque el abogado tiene su tecnicismo y el administrador tiene otros. Entonces ahí creas barreras de comunicación, no permites que se llegue a tener una comunicación exitosa. Entonces es importante también que nos ubiquemos en qué niveles jerárquicos también queremos comunicar. Entonces, es un ejemplo. Si tú en un escrito, pones un escrito en recursos humanos y usas los tecnicismos que te digo, como abogado, como administrador o como médico, en un hospital, por ejemplo, solamente las gentes de ese entorno lo van a entender. Es ¿no? correcto. Y la gente externa, que no tiene conocimientos de esos tecnicismos, pues no va a lograr comprender el mensaje que te está dando. Claro. Entonces, por eso te digo, ahí es cuando la comunicación juega un rol importante, siempre y cuando también sepamos comunicar. Porque si no, como te digo, nos enfrentamos a esas barreras. Claro, y siempre yo creo que es muy importante hacerlo de manera asertiva, ¿no? Porque como seres humanos, pues no nos gustaría que llegue mi jefe de pronto y nos diga algo de mala gana, ¿no? Sí, siempre acoplarnos a esta comunicación abierta, asertiva y positiva, ¿no? Y respetuosa sobre todo. Exactamente. Ahora, como parte de los fundamentos mencionaste la dirección y control. Precisamente algunos datos demuestran que las barreras de comunicación incluso llegan a venir desde arriba, desde el alto directivo, la alta dirección. Y yo creo que esto genera un grave problema para los trabajadores, ¿no? Porque si yo como trabajador no entiendo o comprendo lo que mi jefe me está pidiendo, pues se va a enojar mi jefe y el que va a salir perjudicado pues soy yo y mi equipo laboral, ¿no? Sí, claro, o sea, volvemos a lo mismo, en que si el patrón o el director o ya sea el superior jerárquico no sabe bajar la comunicación, no la sabe hacer de forma ascendente, pues crea, como te digo, estas mismas barreras. Entonces es importante que los directivos sepan hacia quién quieren mandar ese mensaje, hacia qué personas, hacia qué nicho de personas van a mandar ese mensaje, como puedo insistir. El tema acá es que a veces los patrones o los directivos o los ejecutivos se les hace muy fácil decir, yo entiendo, entonces dan por hecho que todos van a entender, y no es así. Exacto. También tengo entendido, hace unos años, llegó a haber algunos casos de que la parte superior jerárquica, como bien lo mencionas, no siempre tiene esta relación con sus jefes, tanto directos e indirectos. No porque sea el señor de la limpieza o los guardias de seguridad, cuando tienen alguna queja o alguna problemática o un consejo para mejorar toda esta área,
no siempre llega también el mensaje hasta los de arriba, ¿no? Siempre hemos escuchado de casos de que empleados se van y llegan a recursos humanos a quejarse, pero recursos humanos nunca pasa ese mensaje a los directivos de arriba, ¿no? Entonces yo siento que ahí también se corta la comunicación, ¿no? Esta parte de la comunicación que ya dijimos que es muy importante para desempeñar las labores dentro de una empresa, ¿no? Sí, claro, mira, el superior jerárquico que le interese su organización, que está al pendiente de su organización, va a buscar métodos, o debe de acercarse, si no los tiene, a buscar métodos que le permitan que la comunicación del trabajador que está en un nivel más bajo subordinadamente fluya hacia arriba de forma ascendente. Entonces, tiene que buscar mecanismos de cómo, o sea, por ejemplo, hoy en día hay empresas que tienen unas direcciones de comunicación que les permite eso, o incluso hasta buzones de quejas. Creo que esa es la más común, que es quejas y sugerencias, que hoy en día las empresas van y ponen un buzón pequeño y le dicen al trabajador cualquier anomalía o cualquier sugerencia, pues es bien recibida. Sí. Entonces, pero nada más es que llegues y metas el papel, es tú como directivo llegar a abrir eso, interesarte, ¿no? Exactamente, y leerlo. ¿Por qué? Uno. Porque finalmente los trabajadores son los que conocen la operatividad y conocen dónde se están generando hasta cuellos de botella. Entonces es importante que el superior jerárquico siempre conozca. Hay incluso hoy en día encuestas también en las organizaciones que permiten encontrar esos puntos rojos o encontrar esas problemáticas que están pasando dentro de la organización. Puede ser comunicación, como ya lo dijimos, puede ser temas de seguridad e higiene, pueden ser temas de falta de capacitación, falta de controles, o sea, pueden ser diversos temas. Incluso si nos vamos a lo más grave, podemos llegar hasta el robo hormiga, ¿no? Como bien se le conoce a este fenómeno que se ha dado últimamente dentro de las empresas, ¿no? Que el que te robes un poco de acá, un poco de allá y crees que no se van a dar cuenta, ¿no? Eso nos sirve, o le sirve a un administrador también, como para enfocarse en dónde está pasando toda esta problemática, ¿no? Sí, mira, el tema con los robos hormiga es algo que también impacta a las empresas en temas de recursos financieros. Sin embargo, deben de aplicarse mecanismos de control que nos permitan salvaguardar ese tipo de robos que no nos afecten. Hoy en día hay muchas organizaciones, incluso no me lo vas a creer, en algún trabajo donde tuve que estar, para los lápices, una vez que te estabas acabando los lápices, tenías que ir con tu lápiz pequeñito, tenías que llevarlo a recursos materiales para que te dieran otro lápiz. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te digo? Porque hay insumos que son pues altamente desechables. Sí. Entonces, el hecho de que ellos vayan y le estén pidiendo lápices, pues es algo que afecta finalmente económicamente a la empresa. Sí, son daños minoritarios que al final de cuentas a la empresa le impactan pues económicamente, como dices, ¿no? Y volviendo al tema de los robos hormigas, como bien lo menciona, a veces la empresa confía tanto en sus trabajadores que no está al pendiente de ciertas particularidades. Sin embargo, el trabajador a veces abusa de esa confianza y se va empezando, como tú dices, a llevarse cosa por cosa. Claro. Y eso también es algo que afecta. Es algo que nos pega, porque entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú como trabajador no estás contratando gente honesta, que no estás aplicando desde el reclutamiento, no estás seleccionando gente a los candidatos perfectos, ¿no? Que tengan valores. Sí. Entonces, incluso los vas a ir viendo a lo largo y los vas a ir conociendo a lo largo del transcurso durante su estancia en la empresa, o en la organización, o en el trabajo, vas a ir conociendo. Es importante que tú como organización crees valores en los trabajadores y que estos sean ejecutados por los trabajadores. Pasando a otro tema y dejando de lado un poquito este aspecto de los robos hormigas, ya nos mencionaste que una organización tiene que tener una planificación, una buena organización,
un buen directivo y un control efectivo, ¿no? Que permita el desarrollo de toda esta empresa, ¿no? Pero dentro de la organización, ya adentrándonos al corazón de las empresas o de cualquier organización como lo quieras ver, ¿cuáles son las 4 áreas funcionales que debe de desarrollar el ser humano o que debe ejecutar la empresa para que ésta pues vaya en forma ascendente? Mira, las empresas deben de apoyarse de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos, de los recursos financieros y de los recursos materiales. Estas estas áreas funcionales nos van a permitir que la organización que fluya en sus objetivos, en su misión y en su visión. Todas estas áreas deben de tener claras sus funciones, atribuciones, deben de tener claras sus tareas y el equipo que va a desarrollar ciertas funciones. Claro, porque no es lo mismo que pongas a un contador en el área de recursos tecnológicos, ¿no? Obviamente pues va a causar aquí una gran controversia o incluso un disparate dentro de la empresa, ¿no? Sí, claro, o sea, y volvemos a lo mismo de la selección de personal. Es importante que al momento de seleccionar al personal cumpla con el perfil que tú buscas para estas áreas a las que yo te hice mención. Y cuéntanos, Esdras, ¿qué fue en lo personal, qué fue lo que a ti te motivó para estudiar esta parte de la administración empresarial? Pues mira, como lo habíamos comentado a lo largo de este podcast, creo yo que la administración es una herramienta sumamente esencial para nuestras vidas, como lo dijiste también en lo personal. Es una materia que me gusta mucho a lo largo de mi desarrollo en la carrera técnica, en la licenciatura. Cada vez me va apasionando más cómo existen mecanismos que nos ayudan a salvaguardar nuestro patrimonio, tanto financiera. Creo yo que muchas empresas también piensan que la administración es nada más cuidar recursos, ¿no? Cuidar recursos humanos, recursos financieros. Sin embargo, creo yo que va más allá de eso, sino de optimizar, pienso yo que optimizar estos recursos que tenemos y sacarles como provecho, tanto los recursos humanos, los recursos materiales, los tecnológicos, los financieros, esos los básicos, ¿no? Pero en sí, pues existen muchos recursos a los que le sacamos provechos con la administración. En la vida personal, creo yo que me ha servido para cumplir unos proyectos que tengo económicamente. Me ha ayudado en crecer mi patrimonio también económicamente. Creo yo que la administración ha jugado un rol muy importante en la vida. Entonces, ¿consideras concretamente que esta parte de la administración, sea cual sea el aspecto, es fundamental, no? Sí, como te lo digo, incluso en los trabajos, pareciera que por ser abogado, por ser contador, por ser pues no sé, ingeniero, piensas que la administración pues no aparece en tu vida, pero sí, siempre va a aparecer ahí en la vida, como dijimos, en lo personal y también en lo laboral, siempre va a estar ahí sobre nosotros. Por último, Esdras, como bien sabemos, esta parte de la administración ha impactado tanto en la vida laboral de las personas que estudian esta ciencia, ¿no? Y en nuestra vida personal incluso, ¿no? ¿Cómo consideras tú que se ha ido desarrollando este tema de administración, estos fundamentos a lo largo del tiempo que ha existido esta rama, digamos, de la administración empresarial? Híjole, es una pregunta muy difícil, la verdad que han habido muchísimos cambios. En concreto te puedo decir el tema de los recursos humanos. En el tema de los recursos humanos, por ejemplo, hoy en día existe inteligencia artificial que llega a seleccionar a los candidatos idóneos. Entonces, por ejemplo, también existen muchos ya mecanismos de control dentro de las organizaciones que segmentan la contratación de personal de una forma más concisa. Entonces, la globalización ha hecho que las empresas busquen más allá de los límites ya humanos, ¿no? Inclusamente, como mencionas, esta parte de la inteligencia artificial, hoy en día
las empresas ya no buscan las habilidades como tal del ser humano, ¿no? Ya buscan a lo mejor también la disposición, ¿no? El querer aprender, ¿no? Porque en cierto momento a mí me preguntaban y me decían, ¿a quién contratarías? ¿A uno que sabe o a uno que tiene la disposición? ¿A uno que sabe pero no quiere o a uno que tiene la disposición pero no sabe? Entonces, en ese aspecto, yo creo que en el área de recursos humanos, como bien mencionas, las empresas se van más por esta parte de que a veces contratan al que no sabe pero quiere aprender, ¿no? Esas ganas, ¿no? Ya no solamente cuentan el estudio, ¿no? También. Sí, claro, incluso podrás encontrarte CVs o solicitudes de empleo que estén repletas de información, o sea, que estén con cursos, con talleres, pero las personas a veces no tienen esa experiencia o esa actitud, como tú dices, de querer, sino son conformistas. Entonces las empresas hoy en día incluso hasta buscan personal que tenga actitud, que tenga ganas de aprender, y es a la que terminan contratando sobre la gente que tiene cursos. A veces esa gente pues no tiene esa actitud con esas ganas de hacer que fluya mejor el trabajo. Ahora, para este punto yo creo que habríamos que conocernos también como personas, ¿no? El famoso FODA, ¿no? Conocer mis actitudes, mis debilidades, mis fortalezas, incluso para poder desempeñar bien este trabajo dentro de la organización, ¿no? Sí, claro, pues es importante que conozcamos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y que incluso sobre nuestras debilidades trabajemos, sepamos en qué estamos haciendo mal. Por eso es importante que nos hagamos un FODA personal y como organización también se haga un FODA, ello con el objetivo de conocer nuestras debilidades. Si tenemos una debilidad en tema de recursos humanos, insisto con los recursos humanos, tenemos una debilidad que hay falta de liderazgo dentro de la organización, hay falta de capacitación, falta de incentivos, diversas circunstancias así, y todavía buscamos a personal, todavía contratamos a personal que no cumple estas características, pues no estamos fortaleciendo, no estamos atacando ese FODA en esas partes de las debilidades. Por eso es importante que analicemos esta situación a fondo. Sí, muchas veces es perjudicial incluso para la misma empresa, ¿no? Para el mismo ente, no fijarse en las cualidades de sus empleados, y a veces nada más el departamento de recursos humanos contrata por el simple hecho de querer solucionar un problema al instante, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ese es un tema que ya hablaremos en otra sesión sobre liderazgo y toma de decisiones. Pues un placer estar aquí contigo y pues espero la próxima invitación.